buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Quien intente hoy meterse en la página de la Conferencia Episcopal Venezolana, la página web de la Conferencia Episcopal Venezolana, del organismo que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica mayoritaria en nuestro país, bueno, no va a poder, va a encontrar muchísimas dificultades, está al parecer bloqueada la página de los obispos. ¿Por qué? Bueno, porque ayer publicaron un documento fundamental en este país donde tenemos un gobierno que no gobierna, sino que destruye, y donde tenemos una oposición que básicamente se opone a sí misma. En este país, el liderazgo de los obispos, la función pastoral, el señalamiento de caminos por parte de los obispos venezolanos es muy, muy importante. Es una función, una responsabilidad que están asumiendo de manera integral. Por eso, antes de conversar con las personas que nos pueden informar sobre el tema del paro del transporte, quiero compartir con ustedes el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana del día de ayer. Dice así: ante la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas, 1. La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y su imposición al Consejo Nacional Electoral de realizar elecciones presidenciales adelantadas para el primer cuatrimestre del año 2018, en comunión con nuestros hermanos obispos de Venezuela, llamamos a la comunidad nacional a reflexionar serena y seriamente sobre lo que ello significa. 2. En primer lugar, ratificamos lo dicho en la exhortación pastoral Dios consolará a su pueblo del pasado 12 de enero de 2018. La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva constitución, pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la constituyente para que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco legal vigente. Tercero, estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la constituyente. Tenemos una constitución nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente se desconocen y omiten estas disposiciones para legislar según los intereses propios del poder. Cuarto, es además un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En democracia, la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. Quinto, debemos recordar lo que dice la Constitución Nacional. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Por tanto, es el pueblo el que debe asumir su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación, como prevé nuestra Carta Magna. Es el propio pueblo, dicen los obispos, y no una instancia espuria el que sitúe las cosas en su justo lugar. Sexto, para ello se necesitan instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo. El Consejo Nacional Electoral es la institución llamada a velar por las garantías electorales de los ciudadanos. De ahí la necesidad de su reestructuración para que cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución vigente. Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo. Aunado a esto, debemos recordar que si realmente vivimos en democracia, la institución electoral, Consejo Nacional Electoral, debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector. Escuchen esto ahora.
Séptimo, la dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación. La comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que vaya mucho más allá de las alianzas electorales. Octavo, la situación y el momento que estamos padeciendo los venezolanos ante esta crisis global requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecemos. En ello estamos dispuestos a colaborar para que encontremos el rumbo de una Venezuela fraterna y de todos. Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad. Despierta y reacciona. Es el momento. Lema de la segunda visita de San Juan Pablo II a Venezuela. Resuena en esta hora ciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera a cualquier otro poder. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé fuerzas para servir a nuestro pueblo. Con nuestra bendición, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, obispo de Barinas, presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Raúl Bior Castillo, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente. José Trinidad Fernández Angulo, obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la SEP. Jorge Cardenal Uroz Sabino, arzobispo de Caracas, presidente honorario de la SEP, y Monseñor Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Mérida, presidente honorario de la Conferencia Episcopal Venezolana. Muy importante este documento, repito, muy importante este documento en momentos en que, repito, el gobierno no gobierna, sino que destruye. Y la oposición, bueno chicos, ¿qué te puedo decir pues? Desde que se produce la semana pasada esta convocatoria a elecciones desde la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, bueno, el país estaba esperando una posición de la dirigencia política agrupada en partidos. El sábado es que sale un comunicado, el sábado al mediodía, para decirle al país que van a República Dominicana. Y la reunión de República Dominicana, que era para ayer, la postergaron para hoy. Eso es lo que han dicho los señores dirigentes de los partidos políticos. Gracias a Dios y la Virgen existen obispos como los que tenemos. Gracias a Dios y la Virgen existe una institución como la Conferencia Episcopal Venezolana haciendo esto, señalando caminos, señalando rumbos, diciéndole al gobierno lo que tiene que decirle y diciéndole a la oposición lo que tiene que decirle. Y sobre todo poniendo el dedo en la llaga. El tema es la vida del venezolano. El tema es el colapso de los servicios. El tema es el hambre. Y hablando de colapso de los servicios, hay un tema central en este momento, que es el tema del transporte. Señores, no es que haya hoy paro de transporte, es que el transporte está paralizado ya desde hace tiempo. Más del 85% de la flota de transporte está parada porque no hay caucho, porque no hay repuestos, porque no hay insumos para trabajar. Esa es la verdad. O sea, de uno y otro lado, que tiene años que no se monta en una camionetica y que no sabe lo que es montarse en el metro. Pero todos los demás venezolanos sabemos que las colas inmensas que se producen en las paradas de los carritos porque no pasan las camionetas, porque no hay camionetas. Entonces la gente se va para el metro y el metro está colapsado. Entonces tú ves grandes cantidades de gente, sobre todo al final de la jornada laboral, por esas calles oscuras, por esas avenidas oscuras, llenas de basura y llenas de ampones, caminando para llegar a su casa, porque no hay otro método. Por eso hay hoy una acción de protesta del sector transporte. Y tenemos en línea a José Sánchez, secretario de organización de Fede Transporte, para que nos hable de esa actividad que va a haber hoy y mañana. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Qué es lo que va a pasar hoy y mañana a propósito del tema del transporte? Gracias, Chugo. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa y darme la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes del mismo, para aclarar ciertas situaciones y rumores que hay en el ambiente. Primero,
Tú fuiste muy preciso en la ilustración que hiciste de la situación actual que tiene los sistemas de transporte a nivel nacional. Efectivamente, estamos sobre entre 10 y un 15% de flota que presta el servicio. Segundo, viste esta situación que ya es de colapso, como lo mencionaste. Vamos entonces, en el día de hoy hemos convocado una gran asamblea nacional acá en la sede de Fede Transporte en El Paraíso, con todos los representantes gremiales de todos los estados del país, para decidir ya de forma definitiva qué es lo que vamos a hacer. O nos paramos totalmente, o seguimos trabajando y esperamos morir. Eso lo va a decidir hoy la asamblea, bajo la tutela pues de todos nuestros agremiados, en función de que sea una decisión colegiada, consensuada, y que no sea timada como están acostumbrados a hacerlo, como una guarimba, como un tumba gobierno, porque dicho sea de paso, el responsable de que el servicio se preste directamente es el gobierno nacional, y en ningún momento ha asumido esa responsabilidad para poder sacar de la crisis al sector. Y lo vemos, se ve evidentemente, porque hasta los cauchos que deberían usar los yutones, los carros rojos rojitos, tienen en más de un 80% los tienen fuera de servicio por las mismas condiciones de precariedad que estamos pasando nosotros, tanto en eso como insumos, baterías y todo, y pare de contar. Dígame el aceite y el combustible. Un país petrolero con las reservas más grandes de petróleo del mundo, y estamos careciendo de lo básico para poder prestar el servicio en ese sentido. José, te agradecemos vivamente pues que nos hayas nutrido con esta información sobre lo que va a ocurrir en el día de hoy. No es una guarimba, dice José Sánchez, secretario de Organización de Transporte y persona que está prácticamente a cargo de esta organización en la ausencia temporal de Eric Zuleta. Es una asamblea porque el servicio no es que lo van a parar, es que está parado por falta de insumos. Tenemos en línea a José Luis Montoya, legendario dirigente del sector transporte. José Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde tu perspectiva, ¿cómo inscribir esta asamblea de hoy, esta acción de protesta, en su real dimensión? Porque aquí no se trata de que los choferes estén protestando, aquí se trata de que están dejando sin transporte a la sociedad venezolana. Entonces, caramba, uno que ha sufrido, que ha vivido o que ve a diario a personas pagando un pasaje, por cierto, altísimo, más que el que cobran las camionetas, para ser montados en camiones, para ser transportados como cochinos o como reses, porque es lo único que hay, y eso lo estamos viendo no en Ciudad Bolívar, sino en todo el país. Acá en Caracas se está viendo. Entonces, hermano, por favor, ubícanos en su contexto general esto que está pasando. Te escuchamos, José Luis. Buenos días en el estudio, buenos días Chugo, buenos días a todos los usuarios. Realmente la situación es muy lamentable. Desde hace varios años se le anticipaba a la gente y a los compañeros transportistas esto que iba a suceder, y bueno, estamos hoy en vísperas prácticamente de un paro técnico general en todo el transporte a nivel nacional. Precisamente hoy en Caracas, pues hay todos los compañeros, se les invitó a que permanecieran los carros en el estacionamiento en vista a la situación alarmante que estamos viviendo, a este paro técnico, como tú lo dijiste anteriormente, pues en las rutas urbanas y troncales un 85% está paralizado por falta de repuestos, partes, autopartes, ahora lubricantes, caso combustible en algunos estados, y en el caso particular de las rutas extraurbanas, el 90% está paralizado. O sea que ahora, en el caso particular de los estados, pues se hacen más distantes, pues ahora el país como que crece porque es más difícil llegar a los estados porque no hay transporte. Las grandes ciudades pues tendrán las principales avenidas, pues serán grandes bulevares porque la gente caminará y está caminando más porque no hay vehículos de transporte público para movilizarlo. Eso está generando, por ejemplo, el colapso general del metro de Caracas, que ya es imposible andar en el metro de Caracas.
Te agradecemos entonces profundamente que amplíes, que hayas ampliado, como lo hiciste, la información que nos da José Sánchez. Era José Luis Montoya, repito, legendario dirigente del sector transporte, que estuvo en el bloque del oeste, después en la Central Única de Autos Libres y por Puestos. Esta es la información que nos da, repito, José Sánchez y José Luis Montoya. Hoy va a haber una Asamblea Nacional de los Trabajadores del Sector Transporte. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para pasar revista a un hecho. No es una amenaza, no es un anuncio. El sector transporte está parado y está parado porque no tiene cómo rodar. Porque no tiene cómo rodar, porque no tiene caucho, porque no tiene repuestos, porque no tiene insumos, no tienen ni lubricantes en un país petrolero. ¿Tú me entiendes? Y ojo, esto que está ocurriendo no es por accidente. No. Esto no es por una deficiencia puntual de algún funcionario del gobierno. No, esto es una política de Estado. Quienes hemos hecho seguimiento a esta situación sabemos que desde hace muchísimo tiempo el gobierno acariciaba la idea de destruir el sector privado que presta el servicio de transporte público para sustituirlo con un monopolio estatal. El tema del SITSA, ¿recuerdan ustedes? Bueno, resulta que el SITSA ahora es un gran cementerio de autobuses rojos chinos por ahí tirados, inservibles, etcétera, etcétera. En efecto, lograron destruir, paralizar la flota privada y entonces no hay nadie que preste el servicio. Y bueno, en tiempos de campaña electoral ustedes vieron unos camiones que sacó aquí en Caracas la alcaldía, en el marco pues de la campaña electoral, trasladando a la gente de manera insegura. Trasladando a la gente, sí, bueno, literalmente, como cochinos, como reses, tal y como venía pasando desde hace muchísimo tiempo en el interior del país, porque eso es lo que a mí me enerva. Como yo le doy la vuelta a toda Venezuela cada rato, bueno, cuando estas cosas llegan a Caracas la gente se alarma, pero es que esto tiene muchísimo tiempo pasando en el interior del país. Ustedes saben cómo le dicen al transporte público en Puerto Ordaz, en San Félix, en Ciudad Bolívar. ¿Saben cómo les dicen? Le dicen las perreras. Las perreras son unas camionetas picó mal adaptadas para el transporte público y ahí llevan a la gente. ¿Me entiendes? Se supo una vez que cayó saltó de un puente y cayó en el Caroní y fue una tragedia. Bueno, así, de esa manera, es como se está transportando gente en prácticamente toda Venezuela. Eso es lo que van a evaluar hoy los trabajadores del sector transporte en esta asamblea y va a haber entonces esta severa restricción del servicio a escala nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. La fuerza es la unión. Vamos a seguir hablando de trabajadores, pero no del transporte, sino de todos los trabajadores del país. Existe una organización, una agencia de las Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo.
esta organización reúne, pues, en primer lugar a los movimientos sindicales y laborales de todo el mundo, e incluso hay presencia también de los empleadores. Bueno, resulta que en ese foro internacional durante muchísimo tiempo, el régimen primero de Chávez y luego de Maduro tenía muchísimos aliados, ¿no? Eran los tiempos en que se pensaba que estos tipos eran supuestamente revolucionarios y que tenían consignas como la reivindicación social y bla, 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 y había mucha gente en el exterior que les creía esas patrañas, ¿me entiendes? Entonces, en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, durante muchísimo tiempo el gobierno tuvo aliados que impedían que hubiese sanciones, investigación, el conocimiento real de lo que estaba pasando en nuestro país. Bueno, pero todo ha ido cambiando y hoy incluso la OIT dijo, no, ya va, ahí están pasando cosas que tienen que ser precisadas e investigadas, y se decidió que hubiese una reunión de la OIT acá en Venezuela para ver qué es lo que está ocurriendo y para reunirse no solamente con los sindicatos gobierneros, con los sindicatos patronales, sino con todos los movimientos sindicales. Pues, ¿qué pasó? Que no se pudo dar la reunión. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería que se produjera ese encuentro de la OIT con la diversidad sindical venezolana. Uno de los movimientos con los cuales el gobierno no quería que se reuniera la OIT es la corriente clasista revolucionaria y unitaria llamada Secura. Esa corriente está representada dignamente en Orlando Chirinos, un venezolano a quien yo me honro en conocer y en ser su amigo desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes luchas, y lo tenemos en línea en este momento. Orlando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la posición de Secura frente a esta situación que se dio con la venida de la OIT a nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y un saludo pues a los trabajadores y al pueblo venezolano hoy en el marco de la miseria y el hambre que pasamos todos. Sí, bueno, efectivamente en la Organización Internacional del Trabajo, a través de la lucha que hemos venido dando desde hace mucho tiempo, se había acordado una comisión para evitar incluso la petición que hacía tanto Fedecámara como las organizaciones sindicales clasistas, luchadoras, para una comisión de encuesta que es la sanción más fuerte que hay en esa institución. Bueno, ellos decidieron unilateralmente suspenderla. ¿Qué hay detrás de la suspensión, que es muy importante? Bueno, primero manifestar que Secura, que es una corriente clasista, unitaria, revolucionaria, autónoma, que defiende incondicionalmente los intereses de los trabajadores, que defiende la autonomía y la independencia de los trabajadores, con la independencia con relación a los gobiernos, a los partidos, a las instituciones de este régimen burgués, que no tiene que ver nada con el verdadero socialismo, con el sueño de muchos, donde yo también me anoto, de la igualdad, de la lucha por un salario distinto. Bueno, a eso le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo y por qué en la coyuntura, Chuo? Bueno, pues sencillamente comienza a aparecer en la escena política los trabajadores como clase. En diciembre, los trabajadores petroleros, que ya no aguantan el hambre y la miseria porque ganan menos de $5 mensuales, de pasar de los trabajadores mejor pagados del país a los peores, han empezado a movilizarse. En diciembre hubo movilización en el norte de Anzoátegui, en el Zulia, en Punto Fijo, Falcón y todo esto, pero no solo son los petroleros, son los trabajadores cementeros que se movilizaron en estos días en Guanta y en Barquisimeto, son los trabajadores empleados, obreros y profesores universitarios, son los trabajadores del metro, que tienen una pelea muy grande y una lucha muy grande para sacar de ahí a un traidor llamado Edison Alvarado, que se fue para el Bernabéu a ver jugar al Real Madrid con sus hijas, su mujer, cuando los trabajadores del metro no tienen cómo comer.
A eso le tiene miedo el gobierno, a eso, por eso suspende, para que no llegue, independientemente de la posición que uno pueda tener sobre la OIT. Es verdad lo que tú estás diciendo, ha comenzado a gente a saber que aquí no hay ninguna revolución, que aquí la gente se está muriendo de hambre, y además el grupo de trabajadores que entregado, la mayoría de ellos, al igual que la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, no se las están viendo fácil. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar, suscribir un documento que se va a enviar a la comisión que venía de la Unidad de Acción Sindical y Gremial, donde aprovecho estos últimos minutos para pedirle a los trabajadores venezolanos, a las organizaciones sindicales, que es el momento de la unidad de acción, de unirnos todos, de dejar atrás los intereses personales y la ambición de aparecer, de protagonismo, y incluso en el día de hoy a las 10 de la mañana un grupo de trabajadores en la Organización de Izquierda en Lucha estamos convocando para un piquete en el Ministerio de Alimentación, porque es la calle, es la movilización, es la única manera de salir de este marco de miseria y de hambre, es que también los trabajadores nos unamos en la lucha y en la movilización y en la calle, y para eso es que vamos. Era Orlando Chirinos, vocero de la corriente clasista, revolucionaria, unitaria y autónoma, Secura, expresándonos su posición frente al tema de la suspensión de la visita de la OIT por miedo del gobierno. Ahora vamos a escuchar a un dirigente que ustedes lo han escuchado en este programa varias veces. Él es dirigente del sector asistencial, de los trabajadores del sector salud, uno de los gremios más combativos. Él es una persona a quien yo conozco de hace también bastante tiempo. Recuerdo yo cuando allá en su humilde vivienda, una organización popular del suroeste de Caracas, para callarlo, para atemorizarlo, le tiraron un atentado, le cayeron a tiros a su humilde vehículo. Y a las 5:30 de la mañana estaba el día siguiente acá en los micrófonos de este programa Pablo Zambrano denunciando las cosas, porque él no lo callan, ni con miedo, ni con represión, ni con amenazas. Esa es la persona a la que vamos a escuchar de inmediato. Él es representante de MOSBASE, el movimiento de los sindicatos de base de este país, otra de las organizaciones con las cuales Nicolás Maduro no quería que la OIT interactuara. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde tu perspectiva, ¿qué significa la suspensión de esta reunión de la OIT en Venezuela? Te escuchamos. Gracias, Cho, por el contacto, y por supuesto nosotros desde el movimiento de sindicatos de base, MOSBASE, nos estábamos preparando pues para recibir a la Organización Internacional del Trabajo, en este caso la Comisión de Encuestas, porque, bueno, señalar aquí las violaciones en las cuales este gobierno ha arremetido contra la clase trabajadora, yo creo que no hace falta, porque es un gobierno que lo primero que vemos, pues, porque es un órgano, la OIT es un órgano tripartito, donde están los empleadores, los gobiernos y en este caso los trabajadores, y una de las pretensiones precisamente del gobierno era que este órgano se reuniera nada más que con la Central Bolivariana de Trabajadores, o sea, con el sindicato patronal. Y por supuesto nosotros, todas las corrientes que hacemos vida en el país, tenemos grandes verdades. Uno de los motivos por los que viene esa comisión de encuestas es precisamente porque no hay diálogo tripartito, porque aquí en Venezuela el salario de los trabajadores lo fija Nicolás Maduro, bueno, como a él le da la gana, porque en el país ni siquiera el Banco Central da los índices inflacionarios mensuales, o mejor dicho, hiperinflacionarios, porque eso es lo que ha venido sucediendo en el país, y por supuesto quedó pulverizado, acabado el ingreso de la clase trabajadora. Imagínate tú que Nicolás Maduro dice que él es el presidente obrero. En estos días yo me quedé muy sorprendido porque hizo una parafernalia, porque supuestamente los trabajadores lo estaban lanzando a la presidencia de la República. ¿Cómo los trabajadores van a querer que el presidente Maduro siga en ese cargo cuando no ha dado respuestas concretas a la clase trabajadora, que hoy en día lo que gana
son, en el caso nuestro, que somos trabajadores públicos, no llegamos a los $3 mensuales porque, lamentándolo mucho, tenemos una economía que está totalmente dolarizada. Los atropellos, y era una de las denuncias que teníamos como movimiento que se ha realizado contra los trabajadores, en este caso de la Alcaldía Metropolitana, donde, imagínate tú, el órgano que ellos inventaron, que la ANC, o la Asamblea Nacional Constituyente, eliminó una alcaldía, o sea, que ese órgano puede eliminar de un plumazo todas las alcaldías que existen en el país. Pues si lo hizo con esa, y por supuesto con la otra, la de Apure, pero no le importó afectar a más de 6.000 trabajadores que hoy en día se encuentran ahí en la incertidumbre por el hecho de que este gobierno nombró una comisión liquidadora, o sea, todos van para la calle. Y bueno, el tema del salario, el tema del abuso de poder como ese de la Alcaldía Metropolitana, el tema de la criminalización de la protesta. Aquí en Venezuela, si tú protestas, bueno, te etiquetan de golpista, de traidor a la patria y todo lo que le haga la gana, en este caso al gobierno, porque, todo lo que han hecho en el país, todas sus acciones son en base, en este caso, a la fuerza, y no quieren que los venezolanos digan que es una dictadura. Entonces, por supuesto, desde el movimiento de sindicatos de base, nosotros, por supuesto, rechazamos categóricamente eso que hizo el gobierno de evitar que la Organización Internacional del Trabajo llegara al país y constatara todos los abusos en contra de la clase trabajadora que ha venido efectuando este gobierno. Te agradecemos profundamente, Pablo, que nos hayas atendido en esta madrugada y nos hayas dado estas claridades acerca del cómo y del por qué el gobierno se resistió a la presencia de la Organización Internacional del Trabajo acá en nuestro país. Quiero destacar dos cosas. Primero, que es un claro retroceso del gobierno. La OIT era un foro donde llegaban los tipos estos, los gobierneros, los agentes patronales, llegaban a decir sus mentiras y los aplaudían. Y decían, así es que se gobierna, y otras bolserías más. Porque bueno, en el mundo se pensaba que de verdad estos tipos no eran unos ladrones, sino que eran unos revolucionarios, unos socialistas que venían a hacer justicia, redención social y bla, bla, bla. Pero bueno, pasaron los años, el mundo ha visto esta cosa horrenda que está pasando en Venezuela, un país que ha generado cualquier cantidad de dinero por concepto de los precios de los hidrocarburos, un país que tuvo durante casi 12 años los más altos precios del petróleo que jamás en nuestra historia, jamás en nuestra vida. Recuerden ustedes, Caldera 2 le entregó el poder a Chávez y el precio del barril de petróleo eran $9 por barril. Y Chávez y Maduro llegaron a disfrutar de precios del petróleo por el orden de más de $100 el barril. Eso pasó. ¿Dónde está eso hoy, Dios mío? ¿Dónde está ese dinero? En Andorra. En los paraísos fiscales offshore, ¿no? Eso, ahí está, ¿no? En las cuentas privadas de ellos y de sus testaferros. Y de eso no se sabe nada hasta que no se pelean entre ellos. Mientras ellos están unidos, entonces todos son unos angelitos. Pero cuando se pelean entre ellos, descubren que Rafael Ramírez es corrupto. ¡Wow! Tal William. Sherlock Holmes se quedó pálido. Qué tristeza, ¿vale? Qué derrumbe ético. Qué deslave moral. Bueno, eso es lo que iban a denunciar los trabajadores venezolanos ante la OIT, y eso es lo que el gobierno quiso evitar. No se enteran de un detallito. Estamos en el siglo XXI y la gente se entera de todo por todos los medios posibles. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco.
Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una de las agresiones más brutales que ha perpetrado el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro contra los trabajadores, sí, específicamente contra los trabajadores, es el tema de cómo han destruido el concepto mismo de salario. No se trata de que el salario sea poco, mediano o mucho. Se trata de que el concepto mismo de salario se destruyó. Cuando usted ve hoy, el que tiene la suerte de tener un empleo en el sector formal de la economía, bien sea público o privado, cuando usted ve lo que usted gana, se va a dar cuenta que lo que usted percibe es una parte mínima. Todo lo demás son que si bonos, que si estatiques, que si no sé qué cosa. ¿Y eso por qué? Bueno, señores, ya ni simplemente porque el concepto de salario ha sido licuado por estos inmorales que además se dicen gobierno de los trabajadores, gobierno obrero. Imagínate tú. Por eso surgió, entre otras razones, surgió una organización que es precisamente el Frente Amplio en Defensa del Salario del Empleo, FADES. Esa es otra de las organizaciones que se iba a sentar acá con la OIT para echar el cuento de cómo son las cosas de verdad, pues. Y resulta que el gobierno le tuvo terror a que el FADES tuviese esa interacción con la Organización Internacional del Trabajo. Una de los activistas del FADES, ustedes la conocen. Ustedes la conocen porque la han escuchado en estos micrófonos en más de una ocasión. ¿Por qué? Bueno, porque ella es dirigente popular también. Ella vive en un humilde sector del municipio Libertador y porque es activista ecologista también. Me refiero a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es dirigente del sindicato de Imparques y es activista de FADES. La tenemos en línea en este momento. Marlene, danos por favor una idea de qué van a hacer estas organizaciones que son de verdad organizaciones sindicales. Recordemos que en este tiempo extraño, desgraciadamente, la palabra sindicato a muchos les refiere prácticamente a AMPA, ¿no? El cuento ese de esas mafias que se dicen sindicatos o movimientos sindicales y en realidad son agrupaciones de ampones, ¿no? Que han tomado incluso partes completas del país, sectores, han hecho ocupación territorial, sobre todo en el sur de la República. Por eso te pregunto, Marlene, en este momento que ustedes están reivindicando la condición de luchador sindical, ¿qué es lo que van a hacer más allá de esta frustrada visita de la OIT a nuestro país? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Nosotros desde la Unidad de Acción Sindical y Gremial le vamos a hacer llegar a la misión de alto nivel de la OIT la comunicación con todo lo que le íbamos a decir en el sitio, porque iban a ir los protagonistas, los trabajadores, a los que se le han violado los derechos, porque ciertamente, como tú decías, este gobierno que se dice que es obrerista y que es presidente y que es obrero,
tiene a los trabajadores con un salario de hambre. Y como hacía referencia cuando comenzaste a hablar en este corte, el salario, solamente el salario un 32%, el 68% es un bono que no tiene incidencia en las prestaciones, ni en las vacaciones, ni en los aguinaldos de los trabajadores. Este gobierno obrerista ha terminado con la concepción del salario. Por eso era que le tenía terror a que los sindicatos autónomos nos reuniéramos con la OIT, pero eso va a llegar, porque aquí en el país tenemos una grave crisis. Aquí se perdió las libertades no solo laborales, las cívicas, porque aquí hasta reprimen las manifestaciones. Aquí trabajador que se atreve a alzar la voz es perseguido, los votan. Aquí hay una reestructuración que ahora la llaman supresión, donde han eliminado ministerios completos, donde han perseguido a los trabajadores para que firmen prestación, la renuncia a sus prestaciones sociales, tal como pasó en el Ministerio del Ambiente de la mano de Ricardo Molina. Eso era lo que iba a ir la OIT, porque el gobierno no quiere sentarse, el gobierno lo que quiere es aplicar el garrote como lo ha hecho, aplicar el salario mínimo que él quiere, no el concertado. Entonces aquí hay una clase trabajadora que está pasando hambre porque el salario no le alcanza. O sea, ya ahorita, ¿en cuánto está un huevo? ¿Cuánto está el cartón? Eso no alcanza. Entonces, la clase trabajadora se ha venido organizando y nosotros ya en la OIT hay una voz que dice que este gobierno criminaliza la protesta. No olvidemos lo que pasó, chicos, hace poco tiempo, en agosto. Tenemos dirigentes sindicales bajo la justicia militar, como es el caso del presidente del Colegio de Enfermeros, la presidenta del Colegio de Contadores, el de la Asociación de Jubilados, el de FETRATransporte. Ahorita cuando hay una crisis en el transporte, o sea, es verdad, los transportistas tienen necesidades, pero ¿por qué? Porque el gobierno no asume las políticas de Estado, que el transporte es público y no puede seguir que el pueblo asalariado lleve a sus hombros la crisis del sector transporte, porque es cierto, ellos van a aumentar, pero ¿quién defiende el salario de los trabajadores? El gobierno no lo hace. Entonces, por eso no quería que las organizaciones autónomas se reunieran con la OIT para que no dijeran las carencias críticas que tenemos la clase trabajadora venezolana. René, creo que tenemos un panorama bastante claro pues de lo que pasó y sobre todo de por qué no pasó este encuentro de los trabajadores venezolanos de verdad, no los agentes patronales, no los esquiroles, no los esbirros del gobierno en el ámbito laboral, no, sino los verdaderos representantes de la clase trabajadora con la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @LenelShot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque
porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo necesario para compartir con ustedes un documento que creo que así como abrimos el programa con el documento de los obispos, quisiera compartir con ustedes estos contenidos que hicimos circular el pasado domingo. Se llama Pasará lo que tenga que pasar y dice así: un sector de la población opositora no va a votar por un conjunto de razones no modificables en el corto plazo. Desde la cultura política autoritaria de 200 y tantos años de vida republicana que tenemos como país, menos del 25% tuvimos gobiernos civiles, hasta los errores de la propia dirección opositora que hoy insinúa la participación. Hace poco un líder, entre comillas, dijo que en Venezuela estaba cerrada la vía electoral y 2 semanas después dijo que el candidato había que escogerlo entre él y Leopoldo López. Bueno, pasando por todas las maniobras y agresiones que el régimen perpetra para desestimular la participación opositora, la escena está puesta para la repetición de los desastres del 15 de octubre y del 10 de diciembre, las más recientes batallas, entre comillas, dirigidas por el mismo Estado Mayor opositor que durante 2017 sepultó a la MUD para venir a exhumarla en este inicio de 2018. En octubre del 17, Maduro llevó a ese 25% del país que es rehén del carnet de la patria a votar, mientras que el mayoritario país opositor se quedó en su casa. A pesar de eso, en Bolívar ganamos, el gobierno hizo fraude y Velázquez lo probó, pero la protesta no fue nacional. En otros 5 estados, la oposición logró vencer al fraude, pero en vez de premiarlos, la histeria opositora satanizó a 4 de esos campeones, y el quinto consideró que era más heroico regalarle la gobernación al madurismo, favor que hoy sigue agradeciendo Omar Prieto. En diciembre del 2017, unos partidos decidieron participar en las municipales y otros no. De los que decidieron no participar, casi todos lanzaron candidatos por debajo de cuerda, con otras tarjetas. El resultado fue una confusión total que no fue culpa ni de Maduro ni de Lucena. Esto ocurrió hace menos de 2 meses y dentro de 3 habrá otra elección, esta vez presidencial. Lo que está en juego no es poco, es la amenaza de prolongar por 6 años más la actual agonía. Si Maduro logra reelegirse, el éxodo que ya es masivo se tornará generalizado. Después de eso, este país será irreconocible y la construcción de una resistencia social y una alternativa política a la dictadura será muchísimo más difícil que ahora. Pero eso ni hace cambiar los hábitos, los tiempos, ni la calidad de respuesta de la clase política opositora, que al momento de escribir estas líneas, 4 días después de la convocatoria de elecciones por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, aún no ha tenido la delicadeza de decir esta boca es mía, a pesar de que sobre el particular ya se han pronunciado el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Departamento de Estado norteamericano, el gobierno canadiense, entre muchos otros entes. Lo que más indigna de todo esto es que es perfectamente posible frustrar los planes de Maduro, derrotar su estrategia y obtener una victoria democrática contundente. Es más, nunca como ahora esa posibilidad ha sido tan clara. Ciertamente, el régimen está totalmente aislado internacionalmente e internamente es acusado por el 70% del país de ser el culpable del empobrecimiento atroz. Pero el obstáculo fundamental que la oposición enfrenta para llegar al poder no es el régimen, ni su Consejo Nacional Electoral, ni su Tribunal Supremo de Justicia, ni ese sector de la oficialidad contento de ser la Fuerza Armada de la Revolución y no de la Nación, ni los grupos paramilitares, ni los cubanos, ni los rusos, ni los chinos. No, el principal adversario que tiene la dirección política de la oposición venezolana es ella misma, mejor dicho, es su actual incapacidad para definir una estrategia colectiva para alcanzar el poder y ejercerlo. Porque ese es el punto. Hasta el 6 de diciembre del 2015, los partidos democráticos eran oposición a un régimen, pero a partir de ese momento, el reto del poder se plantea con urgencia en el horizonte, y la unidad como alianza no tenía ni tiene una estrategia de conjunto para llegar al poder. Cada candidato tenía su propia ruta, Miraflores, pero esas rutas eran personales, grupales, excluyentes, no podían transformarse en la ruta unitaria. Fue así como en 2016 y 2017, la oposición partidista
sandinista despilfarró el capital político generado por la victoria democrática del 6 de diciembre del 2015, y es a partir de las derrotas sufridas en esos 2 años como se produjo el distanciamiento entre el pueblo opositor y la dirección partidista de la oposición. Es aprovechando esa brecha como Maduro obtiene oportunismo, ventajismo y fraude mediante los tristes resultados del 15 de octubre y del 10 de diciembre del 2017. Es por eso también que convoca ahora a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del 2018, antes que la oposición se recomponga y también antes que la hiperinflación se trague lo que queda de su gobierno. Ese es el triunfo que Maduro espera lograr gracias al 25% del país amarrado por las cadenas del hambre y del carné de la patria, y también gracias a la abstención del 75% de los venezolanos, porcentaje que quiere cambio, pero que no se siente expresado ni representado en la actual dirección partidista opositora, y mucho menos en sus candidatos. Aún es posible, sin embargo, evitar el desastre. Si los jefes de los partidos comprenden que este no es su momento, sino el momento de, entre todos, salvar al país, si todos juntos le proponen a algún venezolano que sea capaz de unir a todo el pueblo, que asuma la responsabilidad de ser candidato a presidir la transición, si unidos integran una maquinaria electoral como la que tuvimos en el 2015, capaz de lograr en toda Venezuela lo que el 15 de octubre de 2017 logró Velázquez en el Estado Bolívar, si se hace todo eso, tenemos al menos una posibilidad de convertir las elecciones convocadas por la irrita ANC en una operación en la que o ganamos o ganamos. O ganamos las elecciones por tener un candidato nacional independiente, candidato con la posibilidad, como Lorenzo Mendoza, de derrotar electoralmente al gobierno, o nos hacen trampa y tenemos nacionalmente la estructura necesaria para denunciar y probar el fraude perpetrado. Es decir, podemos convertir esas elecciones en una victoria de doble filo, pues o las ganamos o los deslegitimamos definitivamente, lo que en su actual situación de aislamiento internacional sería sencillamente el principio del fin para el régimen. Podemos hacer eso o no, en cuyo caso tendremos una lamentable repetición del 15 de octubre y del 10 de diciembre. Vendrá el desastre y los que amamos a Venezuela seguiremos humildemente, tercamente, contra todo pronóstico, incluso cuando no haya esperanza, trabajando para recuperar y reconstruir esa esperanza. Pasará, pues, lo que tenga que pasar, y en cualquier escenario seguiremos trabajando para retomar la lucha pacífica, civilista y electoral, para derrotar a los saqueadores violentos, militaristas y tramposos. Ya antes los derrotamos, costará, pero lo volveremos a hacer. Pa'lante. Ese es el documento que, titulado Pasará lo que tenga que pasar, hicimos público este fin de semana pasado, el domingo pasado, en el blog de El Radar de los Barrios _Fuerza Venezuela. Es un humilde aporte para el debate, para la discusión y sobre todo para prepararnos como ciudadanos, como pueblo, como sociedad civil, frente a los días ciertamente complejos que nos esperan en el futuro, no solamente por la maldad congénita del gobierno, sino también por la aparente, también congénita incapacidad de cierto liderazgo opositor de entender, repito, que esta no es la hora de los egos ni de los partidos, que esta es la hora de salvar al país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.